¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Qué bendición estar con ustedes en este día miércoles, mitad de la semana. Es una bendición llegar hasta aquí y pues queremos, queridos hermanos, seguir compartiendo con ustedes un segmento más de Meditaciones IBEFI, caminando por fe, porque por fe andamos y no por vista. Hemos estado hablando desde la semana pasada sobre las características de nuestro Padre Celestial. En esta semana estamos hablando las características de los hijos de este Padre Celestial, que somos nosotros, las características de los hijos de Dios. Estuvimos hablando desde el día lunes acerca de cómo deben de ser los hijos de Dios. Y en primer lugar dijimos que deben de ser agradecidos. En segundo lugar dijimos que deben de ser hijos obedientes. Hijos agradecidos, hijos obedientes. En tercer lugar, ayer aprendimos que los hijos de Dios también deben de crecer en la gracia y en el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra y de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar aprendimos que los hijos de Dios debemos también de saber cuál es la voluntad de Dios. Debemos de aprender a discernir y a andar en la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar otras dos características más. La quinta característica de los hijos de Dios, cómo debemos de ser, es que los hijos de Dios deben amarse. Debemos amarnos. Esa es la bandera del cristianismo. La bandera del cristianismo es el amor que debemos de tener los unos para con los otros. Es lo que nos debe de distinguir. Dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo hablando allá en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Sin duda lo que nos debe de distinguir es que debemos de ser gente, nosotros los hijos de Dios, gente que amamos. Gente que amamos a los hermanos, amamos a la gente, amamos a las personas. Dice que eso es lo que nos va a distinguir. La gente va a saber que somos discípulos de Jesús cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Allá en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo 8 dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué importante entonces, queridos hermanos, es el amor en la vida cristiana. Qué importante es que nos tengamos amor los unos a los otros. A veces, cuando vivimos una relación tan cerca, tan estrecha, con la familia, con los hermanos, con los familiares, puede ser que por ahí pudiéramos tener algunas ofensas, algunas fricciones, algunas diferencias, pero el amor nos ayuda porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que, queridos hermanos, qué importante es el amor, ¿verdad? El amor que Dios ha derramado en sus corazones, nosotros ahora tenemos que manifestarlo, tenemos que expresarlo. Y eso es una muestra de que somos hijos de Dios, es una muestra de que somos salvos. El que no ama, dice la palabra de Dios, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así de que, queridos hermanos, tenemos que aprender a amar. Si nosotros no somos gente que se nos da el amar a los demás, bueno, es un mandamiento, ¿verdad?, que tenemos que amar. Y tenemos que amar al grado de que Cristo nos amó a nosotros, que Él dio su vida en sacrificio por nosotros. Piensa nomás. O sea, qué tremendo es esta verdad en la cual nosotros los hijos de Dios nos debemos de caracterizar, de que tengamos amor los unos para con los otros. La sexta característica de los hijos de Dios va junto con pegado, también con el amor, ¿verdad? Los hijos de Dios debemos de aprender a perdonar. Recordemos que el amor cubrirá multitud de pecados. La palabra de Dios nos dice allá en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone.
a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Sí o sí, tenemos que aprender a perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, entonces dice que nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos perdonará también a nosotros. Entonces, queridos hermanos, Él quiere que nos parezcamos a Él. Como hijos de Dios, quiere que nos parezcamos a Él. Y así como Él nos perdona, Él también quiere que nosotros perdonemos a las personas que tuvieran o nos hubieran hecho algo a nosotros. Tenemos que aprender a perdonar y tenemos que aprender a pedir perdón, hermanos, que muchas veces es lo más difícil. Reconocer que hemos hecho mal, reconocer que le hemos regado, reconocer que hemos ofendido y que necesitamos ir y pedir perdón, ¿verdad? ¿Cuánto bien nos hacemos cuando pedimos perdón? En el libro de Efesios, capítulo número 4, versículo 32, dice la palabra de Dios: antes bien, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, claramente la palabra de Dios nos dice una y otra vez que nosotros debemos de ser benignos y misericordiosos unos con otros y perdonarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pudiera ser que nos hemos ofendido, hemos hecho algo, hemos hablado una palabra indebida, inapropiada. Dios nos ha dado el perdón para restaurar esa relación, para restaurar esa comunión, ¿verdad?, entre los hermanos. Muchas veces también el perdón familiarmente es algo que debe de ser muy practicado, ¿verdad? Porque muchas veces en la familia pudiera haber esas ofensas. Entonces nosotros podemos emplear esta verdad de pedir perdón, de reconocer y pedir perdón. Luego también allá en Colosenses, capítulo 3, versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Fíjense, o sea, cuando hubiera un problema, una dificultad, una diferencia entre unos y otros, dice, de la manera en que Cristo nos perdonó, así también nosotros tenemos que perdonar. Así de que estas características es lo que distingue, hermanos. Nosotros, en vez de tener sed de venganza y creer que le vaya mal a la gente porque nos ha hecho un daño o nos ha ofendido o nos ha agredido, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Así como Dios nos ha perdonado en Cristo, nosotros también tenemos que perdonar a la gente, a las personas, ¿verdad? No podemos vivir esta vida en el gozo del Señor, con la paz del Señor, si no aprendemos a perdonar. No nos queda otra, o sí, hay que perdonar. Ánimo, hermanos, qué bendición. Hemos aprendido estas dos maravillosas características, ¿verdad? Que los hijos de Dios deben de amarse los unos a los otros y los hijos de Dios también tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Yo los espero mañana jueves con la ayuda de Dios en un segmento más. Mientras tanto, no nos olvidemos de caminar por fe, porque por fe andamos y no por vista. Dios les bendiga, hermanos. Amén.